Bueno, muchas veces en el laboratorio nos toca diluir o concentrar soluciones que ya están preparadas para lograr que adquieran la concentración que uno necesita. Por lo cual hay que aprender a cómo calcular concentraciones o volúmenes de soluciones que se forman a partir de otras soluciones. Entonces vamos a comenzar con un problema que dice: se usa una pipeta para medir 60 mililitros de ácido clorhídrico 0,4 molar. Esto es una pipeta, ¿sí? Entonces se extrae esta solución que ya está preparada, que tiene ácido clorhídrico al 0,4 molar, se extraen 60 mililitros y dice que se los coloca en un matraz aforado de 500 mililitros. Esto es un matraz aforado. Los matraces aforados solo tienen una marca, justamente el aforo, que marca la cantidad que indica el rótulo. Por lo cual, si dice que es de 500 mililitros, lo único que yo puedo medir son justamente 500 mililitros. Dice que se pone 60 mililitros del ácido y después se añade cuidadosamente agua destilada al matraz hasta la marca. Y hay que calcular cuál es la concentración de la solución diluida. El procedimiento que se describe acá no es del todo correcto. Nunca hay que darle de beber a un ácido, o sea, no hay que agregarle agua a un ácido puro. Entonces, lo que deberíamos hacer al principio es poner un poco de agua destilada, luego agregar los 60 mililitros del ácido y después sí, con cuidado, seguir agregándole hasta llegar a la marca. ¿Qué es lo que queremos saber entonces? Nosotros sabíamos que en estos 60 mililitros teníamos esta concentración. Lo que ahora necesitamos saber es cuál es la concentración de todo el matraz. Para calcular la concentración, si la calculamos en molaridad, lo que vamos a necesitar saber es cuántos moles van a haber en estos 500 mililitros para después calcular molaridad dividiendo cantidad de moles dividido el volumen, que sería 0,5 litros. Tenemos como datos entonces que se extrajeron 60 mililitros de ácido clorhídrico con una concentración de 0,4 molar. De esos dos datos vamos a tener que sacar cuántos moles entonces les estamos poniendo a la solución, porque los moles de ácido clorhídrico van a salir de acá. Lo otro que se le agrega es agua. Entonces sacamos de estos datos, tenemos que calcular moles. Y el tercer dato es que el volumen final de la solución va a ser de 500 mililitros. Entonces con estos dos, repito, calculo cuántos moles vamos a tener. Entonces nosotros sabemos, según la concentración 0,4 molar, que en un litro de solución hay 0,4 moles de ácido clorhídrico. Entonces, eso es en un litro. Nosotros vamos a tener que calcular cuánto hay en 60 mililitros, que pasado a litros para poder calcular la regla de 3 es 0,06 litros de solución. Calculamos los moles y nos da entonces que hay 0,024 moles. Eso es lo que nosotros vamos a agregar al matraz de cantidad de ácido clorhídrico. 0,024 moles. Ahora el tema es que esos 0,024 moles no van a estar en 60 mililitros, sino que van a estar en 500. Por lo cual la concentración ya no va a ser más 0,4 molar, va a estar más diluida. Entonces, para calcularlo utilizamos la fórmula de molaridad. Sabemos la cantidad de moles y lo dividimos por el volumen de la solución, que ahora va a tener 500 mililitros. Lo pasamos a litros justamente porque molaridad se expresa en litros. Dividimos y entonces nos da que la molaridad es de 0,048 molar. De acá, de este tipo de problemas, se deduce una fórmula que se utiliza mucho para calcular justamente concentraciones de soluciones diluidas o preparadas a partir de una concentrada. Entonces, ¿cuál es esta fórmula? La fórmula dice que la concentración de la concentrada por el volumen de la concentrada es igual a la concentración de la diluida por el volumen de la diluida. Y fíjense que es exactamente lo que hicimos recién, porque 0,4 justamente moles de ácido clorhídrico era la concentración de la concentrada, 0,4 molar, porque estos están en un litro, entonces ese es el valor de la concentración de la concentrada, y lo multiplicamos
cuando multiplicamos cruzado acá por el volumen que tenía la concentrada, que eran los 60 mililitros. ¿Sí? Esto por esto. Y luego lo dividimos por el volumen que teníamos de la diluida. En este caso, el volumen que eran 500 mililitros. ¿Qué hubiera sido? Como que acá multiplicábamos entonces concentración de la concentrada por volumen de la concentrada. No teníamos la concentración de la diluida y entonces al volumen de la diluida lo pasábamos justamente dividiendo. Entonces, en síntesis se termina realizando que multiplicamos estos dos y después dividimos por este volumen que pasó para allá. Cuando se aplica esta fórmula es necesario que las dos concentraciones estén en la misma unidad y los dos volúmenes también. En este caso, por ejemplo, nosotros acá lo pasamos a litro porque al trabajar con molaridad necesitábamos que esté en litros el volumen. Pero como los dos volúmenes están en mililitros, en la fórmula podríamos trabajar con mililitros. Entonces quedaría así. La concentración de la concentrada es 0,4 molar por el volumen de la concentrada, que es 60 mililitros. Siempre es necesario identificar bien qué volumen corresponde a qué concentración. Es igual a la concentración de la diluida, que no sé cuánto es, por el volumen de la diluida, que es 500 mililitros. Entonces nos queda así. Una vez que tenemos esto así, podemos despejar concentración diluida multiplicando esto y pasando entonces, multiplicamos, nos da 24 molar por mililitro y dividimos por 500 mililitros y nos da entonces que la concentración de la diluida es de 0,048 molar, que es justamente los que nos dio acá. A veces sabemos cuál es la diluida y cuál es la concentrada. En este caso sabemos que si añadimos agua nos va a quedar más diluida la concentración. A veces no sabemos si lo que tenemos que hacer es diluir o concentrar. O sea, si por ejemplo debemos dejar evaporar agua o cosas por el estilo. Entonces, en esta fórmula a veces la van a encontrar que en vez de tener una C y D, puede tener unos y dos. O sea, tenemos una concentración y un volumen de una solución original, que sería la solución 1, y de una solución derivada, que sería la solución 2. Vamos a ver un ejemplo más. Supongan que me dice: ¿qué volumen de cloruro de sodio, el 26% de masa y densidad de 1,2 gramos sobre mililitros, se necesitan para preparar 0,23 litros de solución al 4 molar? Entonces, en este caso, fíjense que tenemos dos concentraciones, pero están en distintas unidades, con lo cual, para poder aplicar la fórmula vamos a tener que cambiarlo, porque sería la concentración 1, o sea, de la solución original, sería de 26% de masa en masa. La densidad sabemos que es de 1,2, que nos va a servir para después pasarlo. No sabemos cuál es el volumen que tenemos que sacar, es lo que tenemos que calcular. La concentración 2 es de 4 molar y el volumen 2 es de 0,23 litros. Entonces, esta es la solución que quiero obtener. Para aplicar la fórmula vamos a tener que tener estas dos concentraciones en la misma unidad. Entonces, como tengo la densidad de esta, puedo pasarla a molaridad. Multiplico por la densidad para que me dé el porcentaje de masa en volumen. Entonces tengo 31,2% de masa en volumen. Al porcentaje de masa en volumen lo divido por el peso molar, que en este caso es de 58 porque es cloruro de sodio. La fórmula del cloruro de sodio es NaCl, o sea, sodio y cloro, uno de cada uno. El sodio pesa 23, el cloro 35, nos da una masa molar de 58 gramos por mol. Realizamos este cálculo entonces y nos da 0,538. Aproximadamente está aproximado porque tiene un montón de números después. Y a esto lo tenía que también multiplicar por 10 para que me dé la molaridad. Una vez que tengo la molaridad, como este también está en molaridad, ya puedo calcular. Fíjense de que entonces esta es la diluida y esta era la concentrada. Vamos a tener que diluir justamente. Entonces aplicamos la fórmula.
Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Sabemos que la concentración 1 entonces es de 5,38 molar. No sabemos qué volumen tenemos que sacar. Sabemos que la concentración 2 tiene que ser de 4 molar y su volumen de 0,23 litros. Entonces despejamos la fórmula, multiplicamos estos dos y nos da 0,92 molar por litro, dividido entonces 5,38 molar. Molar se va, me queda el volumen en litros, 0,17 litros. O sea que, ¿qué tendría que hacer para preparar esta solución? Debería en un matraz agregar 0,17 litros, o sea 170 mililitros justamente de la solución madre, y después agregarle agua hasta llegar a los 230 mililitros, que serían los 0,23 litros. Y ahí quedaría diluida con la concentración deseada. Bien, esto es todo, chicos. Espero que les vaya bien con los problemas que tengan que realizar.